Todas, mi nombre es Lina Latrille, soy profesora de educación básica y diferencial y profesional de apoyo del área de formación continua del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas CPIP. Les doy una cordial bienvenida a las y las docentes, directores, asistentes de la educación, jefes técnicos, profesores de educación diferencial y colaboradores de distintas comunidades educativas que hoy se suman a esta actividad. En esta conferencia abordaremos la temática de escritura, que se enmarca en el segundo eje de la política de reactivación Seamos Comunidad, específicamente en la Estrategia Nacional para el Fortalecimiento de la Lectura y Escritura. Este webinar, llamado Escritura Libre para motivar a la escritura, fundamentos y estrategias docentes, será desarrollado por la investigadora asociada del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de O'Higgins, Soledad Concha. Antes de comenzar, quiero invitarles a dejar todas sus preguntas en el chat y les recuerdo que esta conferencia está siendo grabada y podrán revisarla posteriormente en nuestro sitio web del CPIP. Recibamos a nuestra expositora, experta en la temática, Soledad Concha. Bienvenida, Soledad. Muchas gracias, María Paz, por la presentación. Voy a compartir la pantalla. Ahí está. Ok. ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Ok. Entonces, como decía la María Paz, bueno, primero que nada, muy buenas tardes a todas las asistentes y todos los asistentes. Tengo el gusto de presentar para ustedes hoy día una explicación, voy a decir, como respecto de esta política nacional de escritura que me está tocando coordinar desde la Universidad de O'Higgins, y hemos titulado esta presentación Escritura Libre para motivar a la escritura, puesto que está centrada en una parte de esta Estrategia Nacional de Escritura, que es la parte de la motivación a la escritura. Y me voy a referir tanto a los fundamentos de esta política como a las estrategias docentes concretas con las que se puede ir realizando en el aula. Entonces, me gustaría partir con un marco de relevancia que puede parecer obvio, pero no siempre es obvio, ¿no? Respecto del valor que tiene la escritura, porque esa es una parte muy importante de la motivación y de los fundamentos de por qué estamos haciendo o impulsando esta política. Entonces, en primer lugar, yo diría que el valor que tiene la escritura es que nos permite participar de la cultura letrada, y esto es bastante decir, puesto que el mundo en el que nosotros vivimos es completamente letrado. Por lo tanto, una persona que no domina la escritura realmente se puede decir que queda un poco fuera del mundo, ¿no? También es una herramienta de poder y de transformación social. Es a través de la palabra escrita que se construyen los grandes discursos por los cuales orientamos la vida política, la vida social. Es la lengua escrita también la del diario oficial, la del debate público. Por lo tanto, es una herramienta que quien la domina puede tener injerencia en la transformación de su sociedad. También es una tecnología a través de la cual nuestra cultura se va preservando, ¿sí?, en los libros, pero también es el medio por el cual la cultura va evolucionando, ¿no? Lo que nos pasa un poco en Internet, por ejemplo, como vemos que han ido cambiando los géneros discursivos con los que escriben las personas, los soportes en los que escriben, y con eso la vida va evolucionando, la vida de las culturas, y ahora en realidad una vida a una escala global. Por supuesto, la escritura es una herramienta para aprender y para desempeñarse en distintos entornos académicos y laborales, no solamente la escuela y la universidad, que son muy importantes, sino que también se puede decir que en casi todos los medios laborales dominar la escritura es una cuestión clave, no solo para comunicarse, sino que también para poder aprender aquello que es el contenido de esa comunidad. Es un medio también, y esto es muy importante para lo que vamos a presentar hoy día, la escritura es un medio para construir y para expresar la identidad de las personas y su pensamiento propio. Esto es muy clave, puesto que un dominio de la escritura me va a permitir a mí aparecer como persona. Lo más obvio ahora son, por ejemplo, las redes sociales, en las que las personas van creando sus perfiles, creando una manera de hablar
en la forma en la que aparecen ante el mundo, digamos, con una cierta forma identitaria de producir el discurso escrito. Pero también es el medio por el cual ahora en los medios tecnológicos las personas podemos enunciar nuestro pensamiento propio, ¿sí? Aquello que nos hace únicos y también que nos permite participar como quienes somos en el mundo. Y es también importante para lo que vamos a ver hoy día, la escritura, un medio de expresión de las emociones. Esto es clave porque normalmente es algo que queda fuera, o no sé si normalmente, pero más frecuentemente queda fuera de la vida académica, ¿no? De la vida escolar, la expresión de las emociones, pero vamos a argumentar que eso es importante, y también un medio de construcción y desarrollo de la creatividad. Este es entonces como el marco de relevancia amplio por el cual impulsamos una política de mejoramiento y de fomento de la escritura en el sistema escolar. Tenemos un problema a nivel nacional que yo creo que a nadie se le escapa, pero vamos a hacer un poco el recordatorio de eso. No obstante, en Chile tenemos varias políticas como bases curriculares, etcétera, estándares de formación docente, que se han centrado en la escritura. Tenemos un problema respecto de los resultados nacionales de nuestros estudiantes. Y esto lo tenemos principalmente representado en los resultados de la prueba CIMSE de escritura, que solamente se da para un curso para sexto básico, y en esa prueba se ha mostrado persistentemente que los estudiantes tienen problemas que son muy relevantes con la escritura, es decir, no son cosméticos, ¿no? Por ejemplo, tienen problemas con la coherencia de sus textos. Sabemos que si un texto no es coherente, no comunica, y lo que queremos principalmente cuando escribimos es comunicarnos con otros. También tienen dificultades nuestros estudiantes, y lo muestran los resultados nacionales, para desarrollar sus ideas, es decir, que escriben sus ideas, pero esas ideas son pobres respecto de su contenido, ¿sí? Es decir, que no se desarrollan con detalles, con precisión, o tal vez, como decíamos antes, un desarrollo de ideas más único, más propio de cada persona, que tenga que ver con sus propios puntos de vista. También tienen problemas, y esto también es muy grave para la comunicación, con la organización del texto. Y en general, lo que hemos visto en los resultados nacionales es que los resultados son más bajos cuando el texto es informativo o no narrativo que cuando es narrativo. Lo que se explica bastante bien por toda la evidencia internacional de que el texto narrativo resulta un poco más, vamos a decir, natural, porque está presente en la cultura desde siempre. En cambio, el informativo o el texto no narrativo es un texto que es más bien responsabilidad de la escuela enseñar, puesto que si no, las personas no van a tener acceso a él. Ahora, a mí me importa mucho decir que estos resultados nacionales son importantes, pero tienen un eco a nivel personal que no siempre traemos a la discusión pública respecto de los problemas que tienen nuestros estudiantes con la escritura. Porque una persona que tiene problemas con la escritura en la escuela, que después además esto sabemos que se arrastra a la universidad, en Chile las universidades se hacen cargo muchísimo de reparar los problemas de escritura que traen los estudiantes cuando ingresan, es que las personas comienzan a tener repetidas bajas calificaciones y bajo desempeño académico general también, porque sabemos que no solamente se escribe en la asignatura de lenguaje, se escriben todas las asignaturas, y también en la universidad se escriben casi todas las asignaturas, y por lo tanto el desempeño académico general se puede ver dañado si una persona tiene dificultades con la escritura. Esto acumula en las personas, en los niños, en las niñas, en los jóvenes, experiencias de fracaso. Y esa experiencia de fracaso redunda en una baja percepción de autoeficacia, es decir, la percepción que tengo yo, la creencia que tengo de mi habilidad como escritor o como escritora, y en última instancia también en mi autoestima académica. Por lo tanto, esta es una cuestión que no solamente debe importarnos por las cifras nacionales, sino que también porque esto tiene un impacto a nivel personal, del cual quisiera que nos hiciéramos cargo. En nuestra propia investigación que hemos hecho con María Jesús Espinosa, académica de la Universidad Diego Portales, y con Joaquín Reyes de la misma universidad, hemos demostrado, lamentablemente, que la motivación a escribir entre nuestros estudiantes
tiende a descender a lo largo de los años escolares. Hay un trabajo publicado sobre esto, y aquí, si ustedes pueden ver el gráfico que muestro, es bastante preocupante. Si ven ahí, cada una de las columnas son preguntas que fuimos haciendo, típica de encuesta, y los niños iban respondiendo. Lo hicimos de tercero básico a cuarto medio. Y lo que nos damos cuenta es que muy rápidamente baja la motivación. Es decir, los niños más chicos, tú les preguntas, ¿le gusta escribir? Y todos dicen, sí, me gusta mucho escribir. Y ya muy rápidamente, tercero, cuarto básico, ya quinto básico, se produce un descenso notable. Si se fija en la línea gris, va mostrando ese descenso en quinto básico. Y luego esto se mantiene más o menos estable, y en primero medio vuelve a bajar notablemente. Esto en el resto del mundo hay alguna evidencia de que también se da. Por ejemplo, en Estados Unidos se ha demostrado que esto ocurre más o menos en sexto básico, ¿sí? Y también en España. Lo que nos debe llamar a la preocupación es que en Chile se da antes, es decir, muy temprano, ya más o menos cuarto básico, nuestros estudiantes que asisten a nuestro sistema escolar van perdiendo la motivación por escribir. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, hay razones que uno puede dar. Por supuesto que habría que hacer una investigación más atenta que relacione las prácticas de aula con estos resultados, pero en términos generales lo que nos dice la evidencia internacional es que la complejidad de la escritura escolar se va haciendo cada vez mayor. Y en la medida en que se vuelve mayor, y en general eso es más académica, los estudiantes van perdiendo la motivación por escribir. Además, sabemos que como crecientemente a lo largo de la escolaridad los docentes y las docentes, por razones obvias, empiezan a preocuparse mucho de la escritura más académica que va a permitir que esos estudiantes salgan al mundo académico de la educación superior, se van estrechando los géneros y los tipos de escritura que ocurren en el aula. Es decir, se va acabando esa escritura más lúdica, ¿no?, de los niños más pequeños, escriba un cuento, escriba una poesía, escriba una canción, y se va transformando en escriba un ensayo, escriba un texto expositivo. Esto, a pesar de que podemos encontrar muy buenas razones para que sea así, lo que tiene como efecto es que los estudiantes van perdiendo la motivación para escribir. Y lo que se da es una curiosa paradoja, puesto que en la medida en que los estudiantes crecen, tienen más conocimiento sobre la escritura, incluso escriben mejor, pero su percepción de autoeficacia y su motivación por escribir es peor. Es una paradoja. Además sabemos, y esto hay evidencia internacional, que desciende la motivación para escribir cuando los ambientes en los que se aprende son ambientes punitivos, es decir, ambientes que se sienten como hostiles. Estamos hablando del clima del aula, ¿no? Ok. ¿Qué es la motivación a la escritura? Hagamos una pequeñísima explicación conceptual. Lo interesante de la motivación a la escritura y por qué nos ocupa tanto es que tiene este constructo una doble dimensión. Por una parte, claramente es emocional, ¿no? Es una actitud que yo tengo frente a la escritura, perdón. Es una disposición, ¿no? Es un compromiso, unas ganas de querer hacerlo o no hacerlo. Lo que ocurre es que esta dimensión emocional también tiene un correlato cognitivo. Es decir, si a mí algo me motiva emocionalmente, entonces yo pongo más atención. Entonces yo persisto en la tarea a pesar de que sea difícil. Eso, al final, redunda en mi desempeño, y eso es lo que muestra la literatura internacional de una manera muy robusta, que el estudiante que le motiva más escribir, escribe mejor, tiene mejores resultados. ¿Por qué? Porque como le gusta, le pone más atención, ¿sí? La enriquece más. Por ejemplo, en el currículum nacional chileno tenemos un enfoque de proceso de la escritura. Una persona a la que no le gusta o no se siente motivado por escribir va a decir, no, qué lata, no quiero hacer este proceso largo, engorroso, que planificar, revisar. En cambio, una persona que le motiva a escribir, entonces va a querer hacer ese proceso porque quiere que le quede bien, porque le gusta escribir. Entonces, estamos hablando de una cuestión muy clave y que yo creo que no puede ser desmerecida, y muy comúnmente es desmerecida la motivación, me parece, en la didáctica o digamos en la enseñanza. Estamos muy centrados en lo cognitivo porque suponemos que eso es lo más importante, ¿no? Los resultados, el futuro de nuestros estudiantes, que es muy importante. Lo que quiero decir es que sin motivación, esos resultados positivos
no se van a dar. Por lo tanto, es muy relevante considerar que una enseñanza de la escritura, y en general toda la enseñanza, debería hacerse cargo de la dimensión motivacional. Con esto en mente, creamos el año 2019, y entre 2019 y 2021 trabajamos en lo que se llamó el Plan Nacional de Escritura, que tal vez muchos de ustedes conocen o conocieron, y en ese contexto creamos los diarios de escritura. Aquí en esta imagen se ven solo 3, pero en realidad son 12. Uno para cada nivel escolar, y también había un documento de fundamentación de esta política y recomendaciones docentes para el nivel primero y segundo básico, y también de ahí en adelante, porque son recomendaciones muy generales. Estas recomendaciones, y es muy importante decirlo, fueron elaboradas con docentes del sistema escolar. Es decir, estos diarios de escritura, que yo voy a explicar un poquito mejor, fueron implementados de manera piloto en 5 escuelas de la región metropolitana que concentraban realmente una gran variedad de estudiantes, migración, niveles socioeconómicos, y los docentes y las docentes que implementaron estos diarios nos fueron indicando cómo se implementaban de la mejor manera. Con esa información, nosotros construimos las recomendaciones docentes para la implementación de los diarios de escritura. Ok, ¿qué son los diarios de escritura? Un segundito. Los diarios de escritura libre se hacen cargo de la dimensión del currículum nacional dedicado a la escritura libre, ¿no? El currículum nacional respecto del eje de escritura tiene objetivos de escritura libre y objetivos de escritura guiada, ¿no? Que son esos, los de escritura guiada son aquellos en los que enseñamos sistemáticamente el proceso de la escritura, el manejo de la lengua, y la escritura libre agrupa aquellos objetivos que tienen que ver con la motivación a escribir. Entonces, estos diarios de escritura fueron creados como un recurso concreto para las y los docentes para que puedan implementar en el aula los objetivos curriculares de escritura libre. Y aquí hay ejemplos del contenido de los diarios para que ustedes puedan apreciar cuál es su cualidad, pero también yo puedo explicar un poco su fundamento. Por ejemplo, tenemos ahí instrucciones para calmarse cuando estás nervioso o nerviosa, asustado o asustada. Y ahí hay que hacer instrucciones. Imagina que tienes el don de escuchar todo tipo de conversaciones. ¿Qué conversarían 2 pájaros sobre un cable? ¿Tus zapatos adentro del closet? ¿Crees en los milagros? ¿Por qué crees? ¿O por qué no? Cosas que aprendiste luego de vivir una pandemia mundial. Para ti, ¿qué es lo mejor que tiene la vida y por qué? Si se fijan, lo que tienen los diarios son estos reactivos o invitaciones a escribir libremente. ¿Qué quiere decir esto? Que es una escritura en la que la persona puede libremente producir lo que le sale, ¿sí? Aquello que le interpela de este reactivo, ¿sí? Esta escritura no se evalúa, ¿verdad? Sino que estamos solamente centrados en que al hacer esto, los estudiantes se vayan motivando a escribir. ¿Y por qué se van a motivar? ¿Sí? Esto está basado en lo que sabemos de buenas prácticas de motivación a la escritura. Se van a motivar porque pueden escribir sobre cosas personales. Eso es muy importante, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es lo mejor que tiene la vida? ¿Y por qué? Es una pregunta filosófica, ¿verdad? Es una pregunta seria, pero es una pregunta personal que cualquier persona puede responder, que un niño puede responder. Y eso es lo que hemos visto nosotros, que los niños no solo las responden, sino que también les gusta responderla, porque tiene que ver con su vida. Cosas que aprendiste luego de vivir una pandemia mundial, es una experiencia que todos tuvieron, todos quieren compartir esa experiencia por escrito, por lo tanto se sienten inmediatamente motivados a escribir, porque las preguntas son relevantes, son serias en el sentido de que son profundas, y porque son personales. Y también, por supuesto, ficción y juego con el lenguaje, como imagina que tienes el don de escuchar todo tipo de conversaciones. Entonces tenemos juego, tenemos creatividad, tenemos expresión personal y tenemos reflexión sobre temas que son relevantes para la vida de los estudiantes. Aquí hay más. Dibuja en la nube un recuerdo que quisieras guardar por siempre. ¿Por qué ese recuerdo es tan importante para ti? Es muy lindo estéticamente y eso también tiene un valor. Son diarios en los que se han escrito todos con escritoras de literatura infantil, que además son docentes del sistema escolar, y por lo tanto tienen un valor estético, son lindas,
dan ganas de responderla, son preguntas importantes. ¿Para qué sirve la imaginación? Probablemente todos los niños saben lo que es la imaginación, pero nunca se han hecho esta pregunta. Y yo creo que hasta un adulto también se la puede querer hacer. Pero lo que ocurre es que los niños no se han hecho estas preguntas y por lo tanto escribir libremente para ellos es una ocasión para reflexionar sobre cuestiones importantes en la vida. Esta, por ejemplo, también es muy importante y les gusta mucho a los niños. Escribe una carta a una buena amiga o amigo y cuéntale por qué te gusta ser su amigo. Son cuestiones de la vida, son cuestiones que normalmente quedan fuera de la escuela. Y así nos muestra nuestro trabajo de investigación, recogiendo la voz de los estudiantes que han usado estos diarios de escritura durante un semestre académico. Lo que nos muestran es que los niños y las niñas tienen una altísima valoración de que la vida personal pueda tener lugar en la escritura escolar. Escuchamos mucho hablando con los niños que hay como un reclamo de parte de ellos de que en la escuela nada tiene que ver con ellos. Nada tiene que ver con sus vidas. Y a ellos les gusta hablar de su vida porque su vida importa. Y da la sensación en la escuela, según nos dicen los niños, de que la vida personal no importa. Entonces, por ejemplo, en estas entrevistas, si se fijan, estos extractos, ¿qué son los diarios? Una niña nos dijo, es como tu vida, pero en escritura. ¿Qué tipo de ejercicios eran los que más te gustaban? Decía, por ejemplo, la de cómo me veía de aquí a tantos años. ¿Sí? Le preguntamos, ¿cómo te ves cuando seas una adulta? La de medio ambiente, cosas que no me gustaban de mí, que podría mejorar en el futuro, más que nada las cosas personales. ¿Y por qué fueron las que más te gustaron? Porque son como una manera en la que puedo escribir lo que yo quiero para mí, en un futuro, lo que yo estoy planeando, mi meta que quiero alcanzar. Es decir, que escribir puede ser un medio para pensar sobre mi futuro, puede ser un medio para entenderme a mí mismo, puede ser un medio para hablar y pensar sobre mi vida. También destaca en la voz de los estudiantes la oportunidad que les permiten estos diarios de escritura libre de expresar y de vivir emociones. Y esto es bien interesante porque no solamente a los niños les gusta poder expresar emociones cuando se escribe, sino que también vivir emociones. Es decir, que yo mientras esté escribiendo estoy divertido, o tal vez estoy serio, o tal vez estoy preocupado, o tal vez estoy perplejo, pero algo me pasa, yo siento algo mientras escribo. Muy importante también hemos encontrado a nivel de las entrevistas de todos los niveles escolares, que los niños sienten que la escritura es un espacio para desahogarse de sus penas y sus problemas. Y esto es bien clave porque hemos recogido mucho nosotros entrevistas en que los estudiantes nos hablan de sus dificultades de salud mental, o los problemas que tienen en la casa, o los problemas que ellos tienen de bullying, que son muy comunes lamentablemente al interior del aula. Y no hemos pensado, tal vez como sistema escolar, que la escritura puede ser un medio más bien terapéutico, digamos, ¿no? Que la función más bien terapéutica de la escritura puede ser parte de la experiencia escolar. ¿Sí? No tiene que quedar fuera de la escuela, sino que puede ser parte, puesto que los niños están todo el día en la escuela principalmente, y por lo tanto se puede ahí crear una relación de confianza en la que ellos puedan desahogarse de estos problemas que los aquejan y eventualmente a partir de esta escritura convencerlos. Les gusta a los niños escribir sobre temas de su interés y reflexionar, como les decía, sobre su vida. Y acá hay una cuestión muy clave. Un segundito. Que al hacerlo, los niños y las niñas sienten que pueden ser ellos mismos. Esto es una clave bien importante porque la escuela tiende a uniformar, ¿no? Todos hacen lo mismo al mismo tiempo. Los niños sienten que aquí, con la escritura libre, ellos pueden ser sí mismos, ¿sí? Fíjense el ejemplo de Rosa. Ella dice, cuando escribo en el diario me siento bien, feliz, porque así me animo y olvido todos los malos pensamientos. Una chica de tercero básico. ¿Sí? Una chica de tercero medio dice, al escribir en el diario me sentí bien, cómoda, libre se podría decir, porque no había ninguna estructura que me dijera qué hacer, sino era lo que yo quería. También ese es un deseo de los niños, ¿no? De poder escoger lo que hacen, de que no todo sea obligatorio en la escuela. Eso aporta muchísimo a la motivación. Y miren que lo que dice Carmen de octavo básico, es algo tuyo, que solamente tú tienes, no es algo que tu compañero tenga o tu otro compañero tenga, es algo tuyo propio.
Eso tiene un valor, ¿no? De asentamiento de la identidad, de no sentir que todo es uniforme. Por último, los niños destacan que escribir en el aula no tiene por qué ser siempre un ejercicio como impostado, como artificial, estructurado o rutinario, como suele ser o como ellos describen que es la escritura en sus escuelas tradicionalmente, sino que hay oportunidades para escribir libremente en un ambiente que es benévolo, que es distinto. Estamos todos escribiendo, disfrutando de la escritura, y todos en este ambiente participamos con autenticidad y en torno a temas que son valiosos para la comunidad, ¿sí? Es decir, que no son temas que para ellos son percibidos como lejanos a sus vidas y respecto de los cuales si participan es porque tienen el deber de hacerlo y no porque sienten el deseo de hacerlo. Bueno, con estos fundamentos, habiendo probado en una experiencia piloto los diarios de escritura libre, habiendo escuchado a los estudiantes, habiendo visto que mejoraba su motivación por la escritura, tenemos para eso también números para mostrarlo, pero no me voy a extender en la investigación, sino que con toda esta base, ¿sí?, conceptual y de evidencia, nosotros estamos ahora trabajando la Estrategia Nacional de Escritura, en la que se conservan los diarios de escritura libre, que estaba describiendo yo para ustedes hace un momento, y que aparecen nuevos lineamientos o recomendaciones generales para docentes. Yo aquí les voy a mostrar las tapitas, es una primicia. Estos lineamientos o recomendaciones docentes van a entrar al sistema escolar en marzo, pero ya muy pronto van a estar disponibles en la página web de Seamos Comunidad. Yo lo que voy a hacer de aquí en adelante, para ir ya concretamente a lo que hacemos en el aula, es mostrarles a ustedes el contenido de estas recomendaciones generales para la implementación de la escritura libre en el aula. Y voy a agregar un componente que es la escritura libre en comunidad, ¿ya? Y esto se van a dar cuenta que tiene que ver con los resultados de la implementación de los diarios de escritura libre. Entonces, hemos ampliado las recomendaciones docentes que, como les recuerdo, fueron levantadas con experiencias reales y concretas de docentes en aulas. Ellos nos fueron diciendo, ahí nosotros en conjunto con eso y lo que sabemos sobre buenas prácticas internacionales de la motivación a la escritura, elaboramos estos documentos que yo les voy a detallar. Entonces, vamos directamente ya al aula, ¿no? A cómo implementamos la escritura libre. Lo primero es que la escritura libre, que como les decía, es parte del currículum nacional, son objetivos de escritura dedicados a la motivación a la escritura libre es mucho más que los diarios de escritura. Eso es lo primero que se contiene en este documento nuevo, ¿sí? La escritura libre es más que los diarios de escritura. Los diarios de escritura son un recurso que puede utilizar el docente, la docente, para implementar la escritura libre en el aula. Pero hay principios que son más generales. Así que esos principios los hemos denominado prácticas esenciales en esta presentación y se los voy a detallar. ¿Qué es lo esencial para que ocurra la escritura libre en el aula? Primero, que haya un clima de confianza. Y esto sabemos que no es tan sencillo, ¿sí? Crear un clima en que las y los estudiantes sientan que pueden escribir con libertad, ¿sí? Que tienen derecho a equivocarse, que pueden jugar y sonar ridículos, sonar absurdos, ¿sí? Que pueden también tomar el riesgo de decir cosas que son personales. Es un clima en el que yo me atrevo a tomar riesgos con la escritura. Además, es importante que las y los estudiantes tengan oportunidades de libre elección respecto de la escritura, tanto de la forma de su escritura como del contenido, es decir, de qué se va a tratar mi texto, y la extensión. Esto que, por supuesto, no lo aplicamos a la escritura guiada cuando enseñamos proceso o enseñamos manejo de la lengua o enseñamos estructura, lo podemos aplicar a la escritura libre cuando planificamos estos objetivos. Permitimos que los estudiantes, por ejemplo, en el diario, abran el diario en la página que ellos quieran y hagan el ejercicio que ellos decidan. O nosotros les damos a elegir sobre qué quieren escribir hoy. O, por ejemplo, les damos 3 temas. Pueden escoger entre estos 3. Porque la libre elección motiva a escribir. Y eso es nuestra meta, ¿verdad? Queremos la motivación de la escritura porque sin motivación no hay aprendizaje.
Y sin motivación, que tal vez es más importante aún, no hay bienestar, no hay sensación de estar haciendo algo que valga la pena, que tiene sentido para las y los estudiantes, que su participación en la escuela tenga sentido. La escritura libre también se realiza en rutinas de escritura frecuente, es decir, la hacemos todos los lunes o lo hacemos todos los días 15 minutos en la mañana. Ahí cada docente tiene que adaptar de acuerdo con las condiciones específicas de su contexto escolar. Pero lo importante es que sea frecuente, que las niñas y los niños reconozcan que esto ocurre permanentemente y se van habituando a este ejercicio de escribir libremente. Lo siguiente es clave, los temas tienen que ser de interés, ¿sí? Y los temas de interés, como les mostraba en la investigación que nosotros hicimos a partir de los diarios, son aquellos temas que son personales o aquellos temas que tienen que ver con cuestiones sociales de relevancia para los niños y las niñas y sus familias. ¿Ok? También pueden ser temas de ficción que sean entretenidos, divertidos. Esto es muy clave, ¿sí? Si los temas no son de interés, no se puede escribir un texto, ¿no? Nadie quiere escribir un texto en el que va topando con el tema y no le motiva y no sabe qué decir, sobre todo. La escritura libre puede ser individual, y eso es lo que proponen los diarios de escritura libre, pero también puede ser colectiva, y lo que nosotros hemos visto en torno a los diarios es que con mucha frecuencia los chicos empiezan, ¿qué estás escribiendo tú? Escribámoslo juntos, y eso es muy bueno, ¿sí? Van compartiendo, se arman pequeños grupos y que disfrutan escribiendo en conjunto. Eso hace que la escritura se vaya convirtiendo en una cuestión valiosa para el grupo. Hay también oportunidades para leer en voz alta lo que ha escrito cada persona y conversar sobre esa escritura. Esto es importante que sea voluntario, ¿sí? Es decir, que nosotros como docentes no vamos a exigirle a los niños que compartan lo que escribieron en el marco de la escritura libre, porque muchas veces puede ser muy personal o porque tienen vergüenza, pero sí voluntariamente se va lentamente compartiendo algunos de los textos. Ah, qué hermoso quedó tu texto, ¿te gustaría compartirlo? Y en la medida en que eso vaya ocurriendo, se puede producir en el aula una conversación sobre la escritura, una reflexión sobre la escritura, y los niños tienen oportunidad de aprender sobre la escritura, además de disfrutar con este ejercicio de leerse unos a otros y de escribir libremente. La escritura libre, como es libre y tiene como objetivo motivar a la escritura, no pone atención ni a la gramática ni a la ortografía, es decir, nada de aquello formal. Eso lo reservamos para los objetivos curriculares de la escritura guiada. Y tampoco calificamos esta escritura, ¿sí? No es necesario calificarla. Ya va a haber escritura guiada para calificar, disculpa. Entonces, esta escritura es libre, es para tomar riesgos, es para jugar con la palabra escrita, es para reflexionar, no para calificarla ni para poner atención a lo formal. Ahora voy a lo que les adelantaba antes. Con esta escritura libre, lo que proponemos es que se pueda crear en el aula una comunidad de escritores. ¿Por qué esto es importante? Porque la motivación no se da de manera individual. No es que yo en un grupo donde nadie lee voy a querer leer. Eso es raro. Normalmente las personas quieren leer cuando viven en una familia, por ejemplo, donde todos leen, o una escuela donde hay biblioteca, donde los niños leen. El interés, la motivación son cuestiones que se generan de manera cultural, ¿no? De manera comunitaria. Entonces nosotros proponemos que es muy importante que en el aula esta escritura libre permita que se construya una comunidad de escritores, de modo que la escritura se vuelva valiosa colectivamente, que para participar en esta comunidad es importante que yo escriba, si no me quedo fuera, ¿sí? Que mis compañeros a quienes yo quiero y admiro están escribiendo. Y eso hemos visto nosotros que pasa mucho de manera espontánea casi con los diarios de escritura. Chicos que nos dicen, yo pensé que mi compañero jamás iba a escribir, pero escribe y le gusta. Eso, generar un interés colectivo, un grupo de personas que escribe, habla sobre la escritura, piensa sobre la escritura. Aquí están de nuevo los temas para que esto ocurra, porque para que ocurra una comunidad de escritores, los temas tienen que ser relevantes, ¿sí? Es una conversación donde las personas pueden hablar sobre cuestiones que
les interesan verdaderamente, como su vida personal o la vida cotidiana, su cultura, su entorno, su localidad, la contingencia. Son distintos los temas de interés de niños y niñas que normalmente quedan fuera del aula y que a ellos sí les interesan mucho. Ficción, memoria, juegos con el lenguaje, el humor. Lo importante de la comunidad de escritores es que en esta comunidad los niños y las niñas, los jóvenes, sientan que pueden ser sí mismos en el aula. Es decir, que no tienen que participar de manera artificial, ¿no? Como cuando uno tiene que hacerle una pregunta de un contenido, los niños participan, pero participan, ¿sí?, un poquito obligados, y la conversación que se da no es muy auténtica, ¿verdad? Uno tiene que hacer la pregunta y esperar la respuesta correcta. En esta comunidad de escritores, la conversación es auténtica, ¿sí? Es decir, que estamos participando todos espontáneamente, docentes y estudiantes, estamos hablando de un tema de interés, ¿no? Como el medio ambiente, por ejemplo, ¿no? O los perros callejeros que les interesan mucho a los niños, o la amistad. Y esa participación entonces en el grupo se vuelve espontánea, se vuelve voluntaria, se vuelve auténtica, lo contrario de lo que nos describen los estudiantes, que les hace perder sentido y motivación en sus aulas, que es esta cuestión de una participación en la escritura que les parece muy artificial, ¿sí? Muy como escriba una noticia, pero ellos no saben muy bien por qué, para qué, sobre un tema que no les interesa, ¿sí? Esta es una conversación espontánea y auténtica. Aquí les puse unos poquitos más ejercicios como para reforzar esta idea, ¿no? Por ejemplo, dibuja y escribe sobre algo que se te perdió y que te gustaría volver a encontrar. A todo niño le gusta hablar sobre eso. De verdad tiene interés, porque lo que le gustaba de verdad, ¿sí? Porque es su vida, porque es cierto. Describe tu juego favorito, con quién y dónde te gusta jugarlo. O miren esta otra que es una pregunta seria. ¿A dónde se va la gente cuando se muere? ¿Y dónde se van los animales? Son preguntas importantes. A los niños les gusta hablar sobre temas importantes y pueden hacerlo. Si se los damos en un lenguaje simple y claro, ellos pueden hablar sobre cuestiones que son muy relevantes para la existencia humana. Y hemos visto en los diarios de escritura, en la experiencia con ellos, que así es. ¿Qué haces cuando no puedes dormir? Eso es muy común, nos pasa a todos, ¿sí? Y podemos escribir sobre eso. Ok, ¿cómo se produce la conversación en una comunidad de escritura libre? Esto es una cuestión absolutamente pedagógica, ¿no? Disculpen. ¿Cómo se conversa? Bueno, la indicación que va en estas nuevas orientaciones docentes para la escritura libre, que yo les decía que van a estar disponibles en marzo, la conversación en esta comunidad de escritura libre es sobre la forma de la escritura y sobre el contenido de la escritura. Sobre la forma tal vez les va a parecer más frecuente, porque eso es algo que uno lo tiene un poquito más en el ADN del docente, ¿no? Hablar sobre, por ejemplo, un chico está leyendo su texto que escribió sobre su juguete favorito, y la conversación del resto de los pares y el docente o la docente puede ser: qué interesante esta palabra que escogiste para describir tu juguete, qué vívida, ¿no? Me hizo sentir algo. La estructura del texto, qué bien cómo organizaste tu texto, ¿no? Primero un problema, después una solución, o la manera en que la estructuraste me mostró que había suspenso, me hizo interesarme, ¿sí? Se puede hablar sobre el género. Ah, escribiste una carta, qué interesante. Las cartas, ¿por qué las personas escribimos cartas? ¿Qué nos podemos decir por carta que no nos podemos decir frente a frente? ¿Sí? Se puede hablar sobre el ritmo de la escritura. Este texto te quedó muy rápido y esa rapidez hizo que tuviera humor, que nos interesara, ¿sí? Sobre el registro de habla. Escribiste un texto coloquial, usaste palabras divertidas que ocupamos los chilenos. Es decir, todo aquello relativo a la forma que vaya apareciendo de los mismos textos escritos por las y los estudiantes. Y esto que viene ahora me parece que no es tan común, puede ser que en algunos lugares sí, pero lo que yo he observado es menos. Hablamos también sobre el contenido de la escritura, es decir, si un niño o una niña está compartiendo su texto respecto de a dónde se van los animales cuando mueren, por ejemplo, cualquier otro texto que escribió en el marco de la escritura libre, el contenido de la escritura también es un tema de conversación de la clase. Hablamos sobre lo que yo sentí. Con este texto que tú leíste en voz alta, a mí me dio mucha pena,
porque me identifiqué, porque a mí me ha pasado lo mismo, porque recordé, también puede ser, me recordó a mi perrito, me recordó a mi abuela, me recordó una experiencia que yo tuve, me recordó una anécdota, porque este tema es relevante, a mí me parece muy importante lo que escribiste, porque estas son cosas importantes para la sociedad. O también podemos hablar sobre la experiencia de lectura. Mientras estabas leyendo tu texto, yo estaba pensando en algo, ¿ah? Y después pensé que tu texto lo podrías haber hecho tal o cual modificación. O, por ejemplo, ¿qué tal si le hubieras hecho esto o lo otro? En fin, que es una conversación centrada en la forma de la escritura y en el contenido de la escritura. Y una cuestión muy importante acá a la derecha es que, por supuesto, esta conversación se debe dar en el marco del respeto mutuo, de la reflexión tanto sobre la escritura como sobre los contenidos, sobre el amor, ¿sí? Sobre la muerte, sobre los juegos, sobre el medio ambiente. Vamos a hablar sobre el contenido de la escritura y sobre la forma de la escritura, y vamos a ir todos reflexionando sobre el poder que tiene la escritura para permitirnos esa reflexión, el poder que tiene la escritura para ponernos en ese lugar emocional, por ejemplo. Es una conversación en la que vamos todos descubriendo la belleza de la escritura, descubriendo que la escritura tiene estas otras funciones, por ejemplo, de desahogo de penas y problemas, de reflexionar sobre yo quién soy, etc. Y por supuesto, vamos hablando con una disposición a gozar estéticamente con la belleza de estos textos, con la elección de estas palabras. ¿Cómo se retroalimenta la escritura libre? Que yo sé que esto es un tema muy sensible porque los docentes, las docentes tenemos poco tiempo en la clase, poco tiempo. Por lo tanto, la retroalimentación es muy importante que tengamos en cuenta que no tiene que ser escrita. No tiene que ser escrita. ¿Qué es lo importante acá? Cuando los niños, las niñas reciben una retroalimentación individualizada de sus docentes, se motivan más a escribir. Así es, eso lo muestra la evidencia internacional y nosotros también lo hemos visto también en Chile. Entonces nosotros proponemos, no hagan una retroalimentación escrita, porque obviamente no va a poder retroalimentar todos los días los escritos de todos sus estudiantes, es agotador. Puede ser una retroalimentación rápida, oral, niño a niño, o qué sé yo, cada clase selecciono unos 3, 5, 10 niños si tengo más tiempo, y les leo su texto y hago una retroalimentación oral rápida, que tiene que ser individualizada para que motive, que tiene que ser, ojo con esto, positiva. Por supuesto, los textos van a tener problemas, ¿no? Problemas de redacción, problemas en el léxico, etcétera, etcétera, pero este no es el momento. Este es el momento de la escritura libre y de generar en los estudiantes motivación por escribir, sensación de autoeficacia, sensación de que pueden hacerlo, para que tengan ganas de hacer la escritura guiada que vamos a hacer en otra parte de nuestra clase. Entonces, tiene que ser positiva. Todo texto tiene algo bueno que sacarle. ¡Ah, qué hermoso como tú describiste a tu personaje! ¡Qué preciosa la palabra que escogiste! Y si se fijan entonces, es una retroalimentación positiva, pero es precisa. No es, muy bien, te quedó fantástico, porque esa retroalimentación no me da a mí información sobre lo que hice bien, pero además no me permite aprender sobre la escritura. Y ahí nosotros queremos aprovechar de que los niños aprendan sobre la escritura. Entonces decimos, qué interesante estos adjetivos que usaste para describir a tu perrito. Me ayudaron a imaginarlo, ¿sí? O qué bien usaste la estructura del texto, esta estructura de suspenso que hablábamos antes, ¿no? Puedo hablar con precisión, tanto de la forma como del contenido, pero evitar al máximo esa adulación general, así como, muy bien, porque eso no ofrece oportunidades de aprender y tampoco le da al estudiante una información precisa respecto de lo que está haciendo bien. Ya hemos dicho, este no es el momento de corregir, así es que no es necesario sacar el lápiz rojo ni hacer ninguna corrección, pero sí es un buen momento para dar sugerencias para continuar escribiendo. Eso sí, y sobre ese punto me gustaría a mí aclarar que la actitud de él y la docente que hace una sugerencia para continuar escribiendo la escritura libre
es aquella de una persona que ha disfrutado verdaderamente de leer el texto de su estudiante. Es una persona que está entusiasmada. ¡Ah! Me encanta tu texto, te quedó increíble. ¿Qué pasaría si ahora el personaje hiciera esto otro, ¿no? Una idea entretenida que le puede motivar al estudiante para seguir escribiendo. Es una respuesta entusiasta de cómo podría seguir. Y esa es muy buena especialmente para los chicos que sienten que tienen como ahí el bloqueo de la página en blanco o que no tienen alta autoestima como escritores y por lo tanto empiezan a dudar respecto de qué escribir. Ahí la actitud docente está de un entusiasta de este texto. Ah, no, qué fantástico, qué bien lo empezaste. Este comienzo tal vez lo podríamos llevar por aquí, llevar por acá. Buenas ideas, nuevos personajes, cuestiones que les pueden pasar o cómo profundizar una idea, etcétera. Una cuestión muy, muy, muy importante que nosotros hemos observado y que nosotros la incluimos en las orientaciones docentes porque los docentes que han implementado la escritura libre nos han comunicado, es que la escritura libre, como se refiere mucho a lo personal, puede generar mucha vergüenza y se requiere de resguardar la privacidad de las y los estudiantes. Esto es muy importante. Entonces, si un niño o una niña nos dice, yo no quiero compartir lo que escribí, solo se lo voy a mostrar a usted, profe, ¿sí? Hoy, tal vez incluso no se lo quiero mostrar. Entonces yo respeto esa privacidad, porque ahí puede haber salido algo muy íntimo, porque eso pasa con la escritura libre, con la escritura que va pasando como a la función más de desahogo, de pena, que nosotros hemos visto que los chicos la ocupan mucho para eso. También es muy, muy, muy importante que si estamos haciendo escritura libre, por ejemplo, con los diarios, el docente, la docente, se lleve los diarios una vez que terminó de usarlos en la sala. Es decir, que no queden sobre las mesas circulando estos textos que pueden ser muy personales, porque ahí traicionamos esta privacidad que el niño o la niña se sintió disponible para expresar en la clase. ¿Sí? Ahí podríamos realmente perder a esa persona y que ya no quiera escribir nunca más. Así que esto es muy importante. Llevarnos los diarios en una cajita, terminaron de escribir, se recogen todos, me aseguro que están todos, me los llevo conmigo a la sala de profesores, los guardo en un lugar que nadie más los pueda ver, tampoco los pueden ver mis colegas, ¿no? Es la vida de los niños, son cuestiones íntimas muchas veces, otras veces no, otras veces son juegos, son chistes, muchas veces quieren compartir, pero estoy pensando en aquellos niños especialmente que son más íntimos, o tal vez que están pasando por algún problema, y como están escribiendo libremente, sale el problema. Por lo mismo, no hacer juicios sobre la persona. Yo nunca le voy a decir, eres así, eres asá. Voy a hablar de los textos, ¿sí? No sobre las personas. Eso es muy importante. También es muy relevante que pensemos que hay chicos que al principio no van a querer escribir. Es muy típico. No, a mí no me gusta, soy pésimo escritor, siempre lo he hecho malo, no, me da vergüenza. Esos chicos los podemos poner en grupitos. Ah, mira, si no quieres escribir ahora, para empezar, mira, escribe con tu amiga. Y eso lo que hemos visto es que al principio empiezan con esta amiga y después lentamente ya quieren escribir solos. Grupos de afinidad, grupos de amistad, de a poquito. Esto no es tan común en la cultura escolar y por lo tanto hay que entender que tenemos que ir propiciándolo de a poco, gradualmente. ¿Qué queremos? Fortalecer primero la percepción de autoeficacia de los estudiantes antes de sugerirles que compartan sus textos. Es decir, le pedimos que comparta ¿a cuál? Al que es más fresco, más patúo, al que siempre participa. Partamos por ese, ¿sí? A ese que no le va a dar vergüenza. Y guardemos a los que son más tímidos y los vamos lentamente dándoles buena retroalimentación. ¡Ah, qué hermoso te quedó este texto! ¡Qué preciosas tus palabras! ¡Qué lindo el personaje! Y cuando ya nos damos cuenta que le está gustando esta cosita de escribir, lentamente le decimos, ¿quieres compartirlo hoy día? ¿Sí? Es un proceso lento. Primero se fortalece la percepción de autoeficacia y luego les vamos pidiendo que compartan. Y por supuesto, puede pasar, lamentablemente, que aparezcan cuestiones serias, ¿sí? Cuestiones de abusos, cuestiones de violencia, que los chicos no tienen dónde expresar y que de repente en esta escritura se cuelan. Si eso pasa, docentes, tener claro los protocolos de la escuela en estos casos complejos, hablar con el estudiante sin juzgarlo, ¿sí? Niño o niña, no decirle ningún juicio, agradecerle mucho por compartir y explicarle
que sería muy bueno que esto lo lleváramos con la orientadora o el orientador, psicólogo, ¿sí? Para que lo pueda ayudar. No traicionar la confianza del niño, decirle, ah, no, tomo esto y me lo llevo inmediatamente, porque a lo mejor se siente traicionado, pero sí decirle, informarle, contarle, explicarle por qué es necesario llevar este texto con una persona mayor que lo puede ayudar. Y por último, me gustaría decir que la escritura libre tiene la particularidad de que permite muy bien el trabajo con las diferencias individuales. Así nosotros lo hemos observado. Si una persona, niño, niña, joven, no puede todavía usar ortografía convencional, por ejemplo, escribe todos los textos en carro, etcétera, puede escribir con ortografía inventada, ¿sí? Esto es escritura libre, no es el momento para evaluar eso. Si no sabe escribir, que también nos pasa en algunas aulas, o porque tenemos chicos del PIE, o porque tenemos niños que van más lento, el chico o chica puede dictar el texto y lo puede escribir el docente, la docente. También pueden dibujar si no saben escribir, de modo que no se queden fuera del grupo, ¿sí? Se puede hacer la escritura grupal, a lo mejor hay un niño que no sabe escribir, pero está dentro de un grupo que escribe, igual está aprendiendo sobre la escritura, sobre lo que se habla sobre escribir. Y por supuesto, si tenemos niños extranjeros cuya lengua materna no es el español, también podríamos permitirles que empiecen escribiendo en su lengua materna. ¿Sí? Eso va a fortalecer su conocimiento de su propia lengua, su autoestima, su deseo de escribir y su conocimiento sobre la escritura también. Eso es. Muchas gracias y quedo atenta a las preguntas, María Paz. Estimada Soledad, te agradecemos tu presentación, el que puedas compartir estas estrategias con nosotros que son tan sentidas en el aula. Bueno, vamos a comentar algunas preguntas que tenemos en el chat. La primera es, ¿para qué niveles están disponibles estos cuadernillos? Los cuadernillos están disponibles desde primero básico hasta cuarto medio. Hay un diario por cada nivel escolar. Otra pregunta que se repite tiene que ver con las gráficas de los cuadernillos. ¿Influyen algo que estas tengan colores o sean en blanco y negro para la motivación a la escritura? Ya, genial. Es una súper buena pregunta, porque mira, vamos a ser bien honestos, estos diarios no tienen color por distintas razones, entre otras razones económicas, porque lo que quisimos fue imprimir los diarios, ¿sí? Entonces las escuelas pueden recibirlas en papel. Eso tiene un valor enorme para los niños, porque es su diario, lo escriben ahí, lo pueden colorear, etcétera, pero por esa razón no podemos ponerles colores, ¿no? Entonces lo que recomendamos es que los chicos los coloreen. Los de los más niños dicen, coloréalo como tú quieras. Entonces, si quieren, pintan, escriben y después hacen un dibujo, les ponen colores, etc. También comentar algunas observaciones que están acá en el chat. Excelente recurso para enfocar el trabajo en clases, excelente presentación, muchas gracias. También nos saludan de distintas localidades, desde San Javier, Chiguayante, así que un saludo afectuoso a todos nuestros profesores en las distintas regiones. Sí, y también salud. comentarles que dentro de la política de reactivación y la Estrategia Nacional de Lectura y Escritura, pronto lanzaremos una oferta formativa destinada también a los docentes en ejercicio en los primeros ciclos básicos y también de otros niveles que realicen la asignatura de lenguaje y otras asignaturas. Y vamos a tener el curso de motivación a la escritura y también retroalimentación a la escritura que prontamente van a salir en la oferta formativa del CPIP a través de nuestra página desarrollodocentelinea.cpip.cl, donde Soledad también es gestora de este proyecto, al igual que de los cuadernillos que se enmarcan en esta nueva política. Queremos reactivar los aprendizajes, queremos que nuestros niños aprendan a escribir motivados, libres y creativos. Así que nuevamente agradecemos, Soledad, esta presentación. Acá hay otra pregunta, dice, ¿cómo se puede motivar a niños de prebásica a la escritura? Yo sé que curricularmente no existe la escritura para ellos. Muy buena pregunta. Sí, sí, sí. Referirlos, yo tengo una publicación sobre eso en un libro que se llama Cómo enseñar a enseñar lenguaje, prácticas esenciales para educadoras de párvulos, donde tenemos un capítulo sobre lo que se llama la escritura emergente. Y la verdad es que se puede hacer mucho, ¿sí? Los chicos pueden jugar a escribir, ¿no? Un poquito. Ir de alguna manera, por ejemplo, en grupo, ¿sí? Eso puede ser una muy buena práctica.
el docente o la docente se pone al frente en el pizarrón y dice, ok, vamos a escribir algo que sea significativo para todos, los mismos principios de escritura libre que les decía ahora. Por ejemplo, la mamá de un compañero tuvo una guagüita. Excelente, le vamos a escribir entre todos una carta. Entonces, la que va escribiendo en realidad es la docente, pero les pregunta a los niños, ¿qué le podríamos decir? Para ver, pero ¿cómo deberíamos llamarla? Estimada señora, querida mamá, ¿no? Cada una de las decisiones. ¿Y qué le decimos? ¿Cómo ponemos estas palabras? Y van todos escogiendo las palabras para escribir el texto, a pesar de que no pueden escribir. Si hay alguno que sabe escribir una letra, sabe escribir una palabra, puede pasar adelante y escribirla, pero ya los niños están participando de la cultura letrada, ya están participando comprendiendo lo que es escribir, a pesar de que todavía no pueden hacerlo. Esa es, por ejemplo, una estrategia. La otra estrategia muy buena son los rincones de escritura, donde nosotros podemos poner distintos materiales, ¿no? Por ejemplo, figuritas o fotografías de caras, etcétera, y los chicos pueden empezar lentamente a producir como pueden, con dibujos, con letras, alguna comunicación escrita, mandarse cartas por los cumpleaños, hacer invitaciones, ¿sí? Escribir, por ejemplo, ¿qué le está pasando a este personaje? Y eso puede ser con apoyo de una docente que va escribiendo y los niños le van dictando, pero también se puede, por ejemplo, que vayan poniendo las letritas que conocen y ahí nosotros les preguntamos, ¿qué querías escribir acá? Aunque no lo haya escrito con todas las letras, ya está escribiendo y aprende cosas muy importantes como que la escritura permite comunicarse, permite participar en el mundo, etc. Soledad, otra pregunta muy importante que tiene que ver con los estudiantes que están en PIE. Dice acá, tengo un estudiante de segundo medio que evita la escritura, sus cuadernos están en blanco, no le gusta escribir. ¿Cómo puedo volverlo a encantar con esta habilidad? Yo creo que no hay mejor manera de encantar que con los temas, María Paz, realmente. Yo creo que lo que nosotros hemos ido observando, y como les digo, hemos trabajado en muchas escuelas, es que depende del interés por los temas. Y normalmente diría yo, la clave es partir por los temas más personales, algo que le haya pasado en su vida, ¿no? Desde, no sé, recuerda de cuando creciste y te quedaron los pantalones cortos, recuerda de cómo fue cuando se te cayó un diente, ¿sí? Recuerda cosas de tu vida, cómo fue el primer día de escuela, cuestiones de la vida personal. Y eso se puede escribir. También les gustan mucho las invitaciones para los amigos, las cartas a los amigos, cuestiones completamente íntimas que normalmente no tienen espacio en la escuela. Y los chicos PIE participan, como les decía, porque se integran a grupos que están escribiendo también, ¿no? Lentamente van viendo cómo los otros lo hacen y en la medida en que se vuelve valioso para este grupo, quieren participar. Creo que las dos cosas. Karen Lizama nos dice, me encanta la idea de escritura emergente, pero en algún momento deben empezar a escribir correctamente. ¿Debemos apurar este proceso o es mejor que se dé de forma natural y respetar los tiempos personales de los niños? ¿Es una persona de párvulo la que pregunta eso? No, no se especifica. Ya. Habla solamente de, De básica, de dice. básica, de ¿Karen? Ya, básica, sí, de sí. básica. Sí, a mí me parece que la escritura emergente es muy importante y debemos entenderla como un proceso de aprender a escribir que empieza antes que la escuela. Tal vez esa es la mejor definición, ¿no? La escritura, la enseñanza de la escritura formal la empezamos en primero básico, ¿sí? Pero antes hay todo un ámbito de cosas que los niños pueden aprender sobre la escritura, que lo llamamos escritura emergente. ¿Sí? Por ejemplo, lo que les decía, ¿no? Aprender que con la escritura las personas se comunican, aprender que con la escritura uno puede expresar emociones, aprender que con la escritura, no sé, las personas participan del mundo, de la política, es decir, son cuestiones que son más generales respecto del uso de la palabra escrita en la vida y lentamente ir introduciendo la enseñanza formal. Ahora, la enseñanza formal de la escritura no la podemos esperar, digamos, o sea, la tenemos fijada en primero básico y ahí hay mucha tarea que hacer para aprender el código escrito, el conocimiento del alfabeto, etc. Bueno, Soledad, y para cerrar, le agradecemos a todos nuestros participantes, a ti como expositora, y les recordamos que esta sesión va a quedar grabada y va a estar disponible en la página del CPIP. También vamos a asociar recursos como cápsulas y documentos de apoyo respecto de este material. Y si nos puedes contar nuevamente cuándo van a estar disponibles los cuadernos de escritura y cómo las escuelas pueden acceder a este programa.
Sí, a contar de marzo va a estar todo disponible en papel, se va a distribuir a las escuelas, la Dirección de Educación General del Mineduc va a ir distribuyendo en papel a contar de marzo. Bueno, estos diarios ya están en el sistema porque estaban en el marco del Plan Nacional de Escritura, pero ahora con el nuevo gobierno van a partir en marzo impresos, pero muy pronto van a estar disponibles y hay que estar atentos, y ahí no sé cómo darles un aviso, en la página de Seamos Comunidad, bajo la Estrategia Nacional de Lectura, Escritura y Comunicación Oral. Sí, así que los van a poder acceder desde ya en PDF, digamos, en la página web, y desde marzo van a llegar en papel, tanto los materiales para los niños como los materiales para los docentes. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a ustedes todos por atender y quedamos aquí.